Muy bien, bienvenidos a todos y a todas. Hoy tenemos una entrevista muy linda con mi amiga Gloria López, que está en Bogotá. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Hola Luis, bien, gracias. Emocionada de estar acá. Gloria es una amiga facilitadora de SMR que nos hemos conocido hace muchos años. Cuando yo te conocí, Gloria, no te dedicabas a esta profesión de hoy día, ¿no? ¿Cómo era eso? No, bueno, yo me desarrollé 35 años en otro mundo completamente diferente. Mi profesión es administradora de empresas y, y la vida me fue llevando al trabajo con el dinero. Realmente ese fue mi mundo. Durante 35 años estuve en eso y siempre estuve en mí como ese anhelo. Yo decía que era la buscadora, buscadora de respuestas, buscadora de comprensiones, buscadora de que la vida era muchísimo más fácil, que yo creía que era mucho más fácil. Y en ese caminar de tanta lectura y tantas cosas y pues, con los acontecimientos de mi vida, fui andando y fui encontrando. Ya no busco más, creo que ya encontré. Entonces fue hacer la transición de ese mundo de profesional como administradora de empresas y dedicarme ahora completamente a ser facilitadora, consteladora. Eh, yo digo que lo que hago es acompañar a las personas en sus procesos de transformación. Y fue todo ese cambio que la verdad en algún momento dije quiero hacer eso, pero nunca me imaginé cómo era. Y se hizo y ya llevo completamente dedicada desde el 2019, pero llevo ya 8 años haciendo consulta. Mira, ahora eso es un cambio radical, ¿sí? Del mundo de las Sí, finanzas a sí. esto, ¿m? De ayudar, de facilitar procesos de conciencia, de sanación, de empoderamiento. ¿Y qué es qué es lo que te motivó al cambio? Pues mi propia vida, ¿no? Yo creo que el cambio siempre comienza por uno. ¿Y qué me motivó esa sensación de vacío, esa sensación de que algo había en mí que yo no lograba entender qué era? Con todo y que todo se me daba en la vida, ¿no? Porque independiente, logré ser independiente, casarme, tener 3 hijos, casarme con el hombre que amaba, como toda esa película también montada, y sin embargo no ser feliz, ¿no? No sentirme completa, más bien porque sí fui feliz por momentos como es la felicidad. Entonces, en esa búsqueda fue que yo dije, hay algo distinto que yo necesito que no encontraba. Y ese fue mi tránsito de comenzar a buscar eso que yo necesitaba. Y digamos que puntualmente llega cuando yo conozco primero memoria celular realmente. Anoche precisamente lo recordé. Yo fui consultante de una persona que se formó contigo hace no sé cuánto, pero eso fue hace mucho, 15 años yo creo. Y él me habló de CMR y yo le dije, bueno, hice muchas sesiones con él, que después vine a recordar cuando yo me formé de todo el protocolo que se tiene y ahí comencé a encontrar respuestas y a darme cuenta de que la vida sí realmente podía ser diferente y sí podía ser más fácil desde la comprensión de mí misma. Y ahí comenzó mi tránsito yo diría que hace unos 15 años, que además es paralelo a mi separación, a mi divorcio, y cómo todos esos acontecimientos importantes en la vida, como fue para mí, por ejemplo, divorciarme después de 20 años de casada, estar en esos lugares hacen que uno vaya, yo fui a buscar más respuestas, ¿no? Ujú. Y hoy estás aquí. ¿M? Y hoy estoy aquí hablándoles a todos ustedes, que además estoy feliz, de verdad, de los que están, a los que conozco y a los que no, de poderles compartir esto que fue un sueño para mí,
de realizarme en esto, de sentirme completamente feliz de lo que viene, porque es como abrí una gran puerta y hay un montón de cosas por hacer. Entonces, y compartirles, ¿no? Compartirles que la vida, finalmente todo en la vida es un tránsito, que todo se puede, que efectivamente en la vida nuestra está en nuestras manos y que descubrir que eso es verdad es donde nos hacemos poderosos, diría yo, ¿no? Nos empoderamos y realmente nos hacemos responsables y realmente podemos generar cambios y hacer, bueno, todo esto que se hace en todo este proceso, que para mí ha sido lo de CMR y constelaciones, ¿no? Que son como mis pilares, mis herramientas estrellas. Son estas dos herramientas y más sumado ahí sí a toda mi experiencia de vida, ¿no? Entonces, debe haber muchas personas que están queriendo hacer cambios en su vida en este momento y que están escuchándonos. Tu testimonio, tu experiencia de vida es esperanza para ellos, es posibilidades, es escuchar a alguien que estuvo en esa encrucijada en algún momento y que lo superó y que hoy día está ayudando a otros a hacerlo. O sea que aquellos que están escuchando hagan sus preguntas, pueden escribirlas. Najiba, como siempre, nos está ayudando, nos está apoyando detrás de las cortinas y nos va a ir pasando los comentarios que ustedes puedan llegar a tener. Pero bueno, hoy estamos aquí y en el tiempo que estamos juntos vamos a compartir específicamente un área que a ti te interesa mucho, que te motiva, que te inspira, que te apasiona y que es algo que surge de tu naturaleza, de tu experiencia con tus consultantes hoy día. ¿Sí? Cuéntanos un poquito de qué nos quieres hablar y qué nos quieres compartir hoy. bueno, les quiero compartir, cuando tú dices que pues soy un testimonio y que hay gente que está queriendo hacer cambios en este momento, es decirles especialmente eso, ¿no? Que si sienten que quieren hacer un cambio, créanse y sean muy leales a sí mismos, ¿no? Ser leal a sí mismo es de las cosas más importantes y uno de los trabajos importantes que se hace tiene que ver con precisamente poder reconocerme quién soy y de verdad qué quiero y qué lugar quiero ocupar en este mundo. Y si realmente lo que hago, si no me está haciendo feliz, es porque no está alineado conmigo y que tengo la opción de seguirme a mí misma, de encontrar mi lugar y de ser feliz en lo que quiera que yo quiero hacer. Entonces, para mí ha sido mi propio descubrimiento, que es lo que comparto con la gente, y es como, diciendo en el orden que yo lo viví, es como primero me voy hacia las constelaciones que me llevan a lo que es lo vincular, cómo me vinculo con los otros, porque como la mirada siempre está en el afuera, y creíamos que la vida nos pasaba por cuenta de los otros, no por cuenta de nosotros mismos, entender los vínculos, darme cuenta que tengo esa visión sistémica, hago parte de un todo, hago parte de un sistema familiar, digamos, inicialmente, y poder entender los vínculos y organizarlos, ordenarme en esa vinculación con los otros, reconocer de pronto el dolor o la dificultad que tengo en una relación con el otro y darle lugar a eso. Es un orden, ¿no? Para mí las constelaciones son orden, la palabra, y me encanta el orden además, porque sí siento que donde hay orden, como decía Bert Hellinger, donde hay orden todo fluye, el amor fluye, y yo creo que sí, es orden. Entonces para mí fue entrar al mundo de lo vincular, ordenar, organizarme en relación con los míos, y luego descubrir, que por eso fue el orden que después entro con CMR, porque ¿qué hacía yo con el dolor de la herida profunda que puedo tener en una relación con mi madre, con mi padre o con cualquier suceso de mi vida? Y que gestionar eso yo no lo logré hacer desde las constelaciones. Logré darme cuenta
logré descargar ese peso, pero el dolor que quedaba dentro yo no tenía cómo gestionarlo. Cuando entro a CMR, que fue maravilloso, hace unos 7, 8 años, fue poder entrar en mí. Y eso fue poderosísimo para mí porque es, ok, esto es conmigo y lo trato yo conmigo. Ya no dependo de un tercero, ya la solución de mi vida no está en manos de otro, realmente está en manos mías. Y pues ahí se fue marcando la ruta y se vuelve una adentro y una afuera, ¿no? Es como en el afuera como me vinculo y en el adentro como me vinculo conmigo misma. Ujú. Ahora, fíjate, tú estás trayendo aquí dos conceptos que tenemos trastocados en nuestra cultura. Y uno es la importancia de lo vincular, la importancia del sistema, el darnos cuenta a qué sistema pertenecemos y que no estamos solos, no somos gotas separadas del ser, ¿sí? Pertenecemos a un océano de influencias que vienen desde nuestros ancestros, que tiene que ver con toda la crianza que recibimos y con el colectivo. Esto es algo que muy poca gente considera cuando están pensando en qué me está pasando, qué necesito mejorar en mí, por qué me pasa lo que me pasa, porque hemos sido programados y condicionados para creer que somos individuos separados y que si las cosas no me van bien, es mi culpa, es mi falta, y si las cosas me van bien, esto es mi crédito y yo soy maravilloso y soy exitoso y soy lo mejor, ¿sí? Y estamos criando a nuestros hijos y a nuestros adolescentes con esa programación de creer que son ellos solos, separados y que tienen que crearlo solos y que no hay conexiones con nada, ¿sí? Y por otro lado, otro concepto que tú acabas de traer es el concepto de tomar responsabilidad, de salir del modelo de la víctima que se queja, que busca excusas, que posterga, que justifica lo que me pasa y que porque justifica lo que me pasa, no hace nada, ¿eh? Y le echa culpas a otros. Entonces, estos dos conceptos, cuando le damos la vuelta, son muy empoderantes y empieza a suceder esa revolución interna, ¿sí? Esa transformación, esa alquimia. Sí, sí, yo creo que es de las cosas importantes. Para mí el tema de la víctima es un tema muy importante y además por el efecto que tiene en nosotros, ¿no? Y además el no darnos cuenta que estamos ahí, que es lo peor, porque no nos damos cuenta que estamos en víctima. Y es un juego en víctima, victimario, salvador, y lo desarrollamos porque pues a eso nos acostumbramos. Entonces, lograr darse cuenta de estas cosas, lograr darme cuenta que yo estuve en víctima y salvadora un montón, ¿sí? Pero lograr tener ese lenguaje ahora que puedo decirlo y lo puedo además ya detectar en otro y se lo puedo hacer ver, que ahí es donde está también la maravilla de todo esto, ¿no? Porque lo que yo logro ver en mí se me facilita verlo en otro y si no, no lograría verlo. Porque el aprendizaje no es de los libros, además. El aprendizaje viene de la vivencia. Ahí es donde yo creo que tiene más fuerza realmente. Ahora, cuando tú Entonces, que estamos en víctima y es difícil verlo, entonces la persona que nos está escuchando y se pregunta, bueno, ¿y cómo sé si estoy en víctima? ¿Le podemos dar bueno, algunos datos? pues yo creo que lo primero es si te estás quejando. Ya, yo digo cuando uno empieza, ay, es que no, ay, es que sí, y esa, si estás en queja, ya estás en víctima. O sea, esa es una buena manera de decir estoy en víctima. ¿Qué otra manera cuando estoy en víctima? ¿Quejarse de qué? ¿De qué cosas nos podemos quejar? Quejarme de los otros, por ejemplo,
es que si mis hijas hicieran, sería diferente. Es que si mi mamá me hubiera dicho, hubiera sido distinto. Ujú, Es que si mi jefe me tuviera más en cuenta, yo podría rendir más. ujú. Es que O si, esto no si debería, estuviera, esto no debería sí, haber pasado o debería ser así, ¿no? él debería. O si hubiera hecho sol, yo hubiera salido a caminar. Y todo es un tema de que todo depende de afuera, ¿no? Es esa sensación de que toda tu tristeza y todo tu conflicto de vida depende de otro y no depende de ti. Para mí la queja es algo bien, como muy sutil ahí para detectar a la víctima. Ujú. Y no se me ocurre otra forma, Luis. O sea, la queja, el inconformismo, bueno, el cuerpo, ¿no? Cuando no estás a gusto, ¿no? Cuando hay algo en tu cuerpo que te fastidia, incluso eso, ¿no? Y no haces nada por eso, Ujú. ¿no? Sino dices todo el No día que te está pedir, fastidiando. no pedir por lo que necesito, Uh que -huh, 100% es parte del modelo de la víctima, ¿sí? No te pido lo que necesito y luego me quejo porque no me lo das, ¿sí? En uh -huh, lugar de pedir, 100%, claro. esto es lo que necesito y estar dispuesto a recibir un no. A veces puedo recibir 50% de lo que pido, pero a veces la persona me va a decir que no. Bien, pero lo pedí. ¿Sí? No me lo quedé guardado por miedo a que cómo reaccione, por miedo a Mm, que se entristezca, a que se decepcione, a que se enoje, sino que esta es mi necesidad, así es como me siento y este es mi pedido. Entonces, si ustedes tienen pedidos no hechos, están escuchando, requerimientos, necesidades insatisfechas, y mm, hay alguien que ustedes pueden pedir ayuda en eso, pídanla, pero estén dispuestos a recibir un no. ¿Sí? Esta es mm, clave, porque si no mm, estoy dispuesto a recibir un no, entonces no es un pedido, es una demanda, es autoritativa, ¿sí? Y lo que crea es más conflicto en la relación y me va a mandar a un pozo más profundo, ¿sí? Entonces, honesto, claro, esto es lo que necesito, no me lo puedes dar, ok, listo, lo encontraré en otro lado. Esa es mm. una parte de la víctima. Fíjate que ahí viene la claridad de tener la claridad en uno, de reconocer las necesidades propias, porque ese es otro tema. Yo no reconocía mis necesidades, creo que ni sabía que existían. Ujú. Solo reconocía las de tener hambre como las más primarias, pero reconocer un día que yo de verdad tenía necesidades y pues si no las reconozco, pues cómo se las voy a pedir al otro. Tampoco sé pedir, porque ni siquiera sé que existen. Y ese es un gran tema, ¿no? De la comunicación. No saber comunicarle al otro mi necesidad, poder hablar desde mi necesidad para que el otro tenga claro qué es de verdad lo que yo estoy pidiendo. Pero entramos en las relaciones es adivinar, ¿no? A Ujú. que el otro adivine que yo estoy triste porque él hizo tal cosa. No, el otro no logra adivinarlo porque él lo que hizo nunca se imaginó que en mí iba a tener ese efecto. El juego. Entonces ahí, no, ahí nombraste las necesidades, Ujú. que para mí fueron un gran descubrimiento. Como decir, claro, yo tengo necesidades. ¿Mm? Uno es como muy autómata en la vida, como que siempre hace lo mismo. Es una desconexión que hemos aprendido de nosotros mismos, en donde no sabemos lo que nos está pasando, no sabemos lo que sentimos, no sabemos lo que queremos. Mm, Entonces, por supuesto que no sabemos lo que necesitamos y, y es como una fragmentación, ¿sí? Como que nosotros mm, estamos separados dentro nuestro. Está el crítico que me critica, está mm, otra parte mía que se avergüenza y se siente culposa, ¿sí? Se siente juzgada. Está la parte que dice, vamos a hacer esto, y está la parte que dice, no, vamos a hacer otra cosa. Entonces, esta fragmentación tiene mucho que ver con el tema de hoy, porque
Lo hemos llamado reconcíliate contigo mismo para tener una vida más plena y más saludable. Mm. Entonces, para aquel que se pregunta, bien, ¿por qué tengo que reconciliarme? ¿De qué tengo que reconciliarme? ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué le contarías? Bueno, ¿por qué tengo que reconciliarme? Porque precisamente al estar dividido, estoy separado, estoy polarizado, ¿sí? Estoy en el sí y en el no, por decir algo, ¿no? Y no logro llegar a un punto medio. Entonces yo diría, ¿por qué reconciliarte? Porque te lleva a la calma, porque te lleva a la paz, porque te unificas. Y en vez de tener de pronto dos pensamientos que están polarizados, logras tener uno solo, que además está alineado contigo. Entonces, me dijiste por qué, para qué, o de qué me tengo que reconciliar, fue la pregunta. Sí, sí, sigue. ¿Para qué? Entonces, ¿Cómo hacerlo? ok, para mí fue un gran descubrimiento darme cuenta que yo adentro tenía tantas voces, tenía tantísimas partes. Y eso se logra precisamente en el transitar, uno se va dando cuenta de que existe eso dentro de uno, porque estamos tan ocupados en el afuera que no nos damos cuenta de ese diálogo interno constante que tenemos, ¿sí? Cuando uno entra y va entrando en el mundo propio, ahí detecta uno, eso, para mí esa es la autoobservación que es maravillosa, y entonces entro en mí y empiezo a escuchar esas voces que antes ni me daba cuenta, me manejaban en automático. ¿Mm? Ahí yo vine a entender y vine a entenderlo concretamente hace poco, Luis, cuando yo te escuchaba decir, es que estás con el freno y el acelerador al mismo tiempo. Y es cierto, hay una parte que me está diciendo, tranquila, está perfecto, todo está bien, otra que me dice, no, esta vaina no le va a salir bien nunca. Ahí está, ¿sí? Ahí están. Entonces, esa fragmentación interna ahí es donde tiene todo el sentido reconciliarme internamente. Porque esas partes han sido creadas por algo. Esas partes siguen incluso algo. Esas partes pueden ser leal a mi padre o a mi madre, ¿sí? O a un maestro. Esas partes son incluso leales a las creencias que hemos construido. Entonces, entrar a dialogar con ellas, que es donde se logra la reconciliación, es maravilloso, porque esas partes además en el fondo no nos quieren truncar el camino. Para nada. Lo que pasa es que están asustadas y no saben que se puede hacer distinto. Y que finalmente en el fondo, cuando las reconciliamos y las integramos, se vuelven fuerza para nosotros. Es lo mismo que cuando peleamos con papá y mamá y los integramos, se vuelven fuerza para nosotros. Yo siento que en el mundo interno sucede lo mismo que en el externo, entonces ¿para qué reconciliarnos? Para eso, para tener más fuerza vital, porque en la pelea y en el conflicto siempre se va la fuerza, ¿no? Y cuando reconciliamos es como que nos nutrimos mucho más y realmente la fuerza vital es muchísimo más. ¿Cómo hacerlo? Dándonos cuenta. ¿Cuál es la mejor manera? Pues con el conflicto afuera, porque es el que más conocemos. Darnos cuenta del conflicto interno nos cuesta más porque no nos han enseñado a hacerlo. En cambio, pelear afuera sí todos sabemos hacerlo. Y ahí es cuando viene la proyección y el espejo, ¿no? Que cuesta tanto, a veces, decir, este personaje me cae, o sea, no lo tolero, y poder decir qué es lo que no tolero. Me parece prepotente. Ah, ok. Y hacer la proyección y decir, ¿y dónde está mi prepotencia y dónde está la prepotente en mí? Y poder de verdad voltear el foco y ponérmelo y darme cuenta que efectivamente si logré ver la prepotencia en él es porque me habita a mí. Y cómo yo la tengo tan disimulada porque no me gusta tenerla, entonces No se escucha, Gloria. Se mutió Gloria. Desmútate. pero no sé por qué pasó.
No sé, ¿será que toqué aquí? Qué pena, ¿en dónde quedé? Estabas hablando, no sé, yo me distraje tratando de buscar por qué estabas mutada. Que Bueno, reconocer la prepotencia tuya cuando ves la prepotencia del otro. ok, entonces, cuando yo logro ver en mí y de verdad verlo y decir, yo tengo esa prepotencia, ¿sí? Eso también está en mí, pero no me gusta verlo porque no me gusta la prepotencia en mí, no me gusta la prepotencia. Entonces, si la tengo, me pongo a hablar con ella, le saco el jugo a esa parte prepotente mía. No me juzgo porque el juicio es el gran tema, ¿no? No queremos tener lo malo que vemos afuera, nosotros no lo tenemos. Y lo tenemos. Entonces entro a dialogar con mi parte prepotente, por ejemplo, y encuentro incluso, puedo llegar a encontrar el origen de esa parte prepotente mía. Ujú. ¿Sí? Y cuando encuentro el origen, finalmente lo que quería era o defenderse o ocupar un lugar porque nunca lo había tenido. Algo tiene, por algo se creó. Cuando logro encontrar eso, entonces me doy cuenta de la necesidad incluso de esa parte. ¿Qué necesitas tú? Ya con que haya sido vista descansa, por ejemplo, y le doy lo que ella necesita. Y de pronto un día me doy cuenta que ya nadie me parece prepotente en el mundo. Entonces uno diría, oiga, ya nadie es prepotente, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la gente? Y resulta que es uno el que ya no hace ese espejo afuera. Ujú. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es muy autoobservación. Yo diría, todo lo que los mexicanos con quienes me formé decían, lo que te choca, te checa. A mí me encanta eso. Lo que te choca, te checa. ¿Es verdad? Todo lo que te esté chocando afuera del otro tiene que ver contigo. Ahora, esta es una mirada muy diferente, ¿no? Fíjate que al principio hablaste de incluirnos en el sistema que nos rodea, el sistema que nos trae, el sistema familiar. Hablaste de tomar responsabilidad y salir del modelo de la víctima. Y ahora nos estás trayendo la importancia de descubrir las partes de nosotros a través Mm, de las proyecciones que tenemos, ¿sí? mm, Que fíjense los que están escuchando, las cosas que son necesarias ir cambiando para realmente generar el cambio y la transformación y el empoderamiento que estamos buscando, ¿sí? O sea, mm. no es magia, no es No. una nueva oración a un nuevo arcángel, ¿sí? No es una nueva piedra, un nuevo cristal o una Sí, nueva es verdad. Mm, aceite esencial, ¿sí? Ni siquiera es una nueva dieta, es el trabajo de alquimia interior, de transformación de las contracciones que se crean por las mentiras que nos contamos, que nos cuenta el condicionamiento, por estas riñas internas que tenemos, que son los diferentes caracteres que acabas de contar, Gloria. Y el resultado, ustedes me habrán escuchado hablar de esto, en memoria celular le llamamos el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor son las mm, contracciones emocionales que se generan justamente por estas desconexiones que tenemos con el sistema familiar, con nosotros mismos. mm. Es por la fragmentación interior, es por culpar a otros, por quejarnos, y nos encontramos con este campo energético de carga emocional negativa que nos pesa, ¿sí? Y que Mm. se transfiere de generación en generación, se la pasamos a nuestros hijos y seguimos alimentando la misma toxicidad vieja de nuestros abuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, ¿sí? Esos patrones, esos arquetipos. Entonces, los que están escuchando muy probablemente tienen preguntas porque
tú has traído, Gloria, diferentes frentes, ¿sí?, de trabajo que no se hace en un día. Es un trabajo activo, ¿sí? Es un trabajo que lleva tiempo porque hay que ir penetrando en esos archivos, en esa información. Está muy bien guardada porque justamente es información que nos molesta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo con las cosas que me molestan? Las pongo a un costado, a un rincón, que no se metan en el medio, la pongo bajo de los muebles, debajo de la alfombra. El tema es que pueda fluir con mi vida porque esa información es, es algo que no lo sé manejar, porque no tengo conciencia, porque no tengo conocimiento, ¿sí? Entonces, todas estas herramientas que Gloria nos está compartiendo son herramientas que nos ayudan a justamente lograr mayor conocimiento de sí mismo, a lograr mayor conciencia, ¿sí? La famosa expansión de la conciencia no es más ni menos que esto, es conocernos, ¿sí? Ser más consciente de estos mecanismos y tomar el control de nuestra vida en lugar de ser controlados por estos mecanismos inconscientes. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, Najiba? ¿Algo que la gente quiera compartir con nosotros? Sí, justamente en Facebook, dame un segundo que se me cayó la señal por aquí, es cuando estaban hablando del rol de la víctima, y me parece importante porque es uno de los roles principales, tales como habían mencionado, que Habla un aprendemos. poquito más lento porque tus palabras se sobreponen unas a otras. Ok, ¿qué tal ahora? Sí, habla más lento, nada más. Patricia nos dice por Facebook, no estoy de acuerdo con su definición de víctima. Si algo fuerte sucede a una persona, un abuso, un despojo, no es una queja. Esa persona está reclamando justicia y luego se preguntan por qué esa mujer no denunció a sus agresores. Porque desde niños nos enseñan a quedarnos callados. Uh-huh. Sí, por supuesto. El caso que tú estás trayendo es el caso de una víctima de alguna tragedia o de algún abuso. No es que no estemos de acuerdo con eso. Estamos hablando de el comportamiento de víctima como comportamiento, como estilo de vida, ¿sí? En este caso es la misma palabra aplicado a dos diferentes escenarios. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Estamos refiriéndonos al estilo de vida de la víctima, que es la persona que no toma responsabilidad por las cosas que suceden en su vida, por los conflictos, por los problemas, y que busca echarle la culpa a otros, ¿sí? Siempre son otros. Es mi marido, son mis hijos, es mi novia, es el gobierno, es mi vecino, es mi jefe, son mis compañeros, ¿sí? Es la vida, es Dios, siempre hay alguien a quien echarle la culpa. O sea, son la misma palabra aplicada a diferentes escenarios. ¿Qué más, Najiba? Aquí hay otro comentario de Isabel. Dice, ¿cómo vas a tener un solo pensamiento con tu victimario si jamás reconoce que te vulneró? ¿Cómo vamos a tener un solo pensamiento? Eso no entiendo la pregunta. ¿Tú la entiendes, Gloria? No. ¿Cómo vamos a tener un solo pensamiento con el A ver si puede aclarar la victimario? pregunta un poquito más. Isabel, si puedes aclarar y nos estás escuchando aún, por favor. Betsabeth dice, la pelea es con el ego, uno mismo crea lo que decide. Bueno, si tienes un ego que es como un gato entre las piernas que no te deja caminar, sí, vas a pelear con tu ego. Pero hay egos que son saludables. No todos los egos son malos. Lo que pasa es que el ego es la programación que recibimos, ¿sí? Si la programación que recibimos es tóxica, vamos a tener un ego muy complicado.
Si tenemos una programación saludable, nuestro ego va a ser nuestro amigo, ¿sí? Vamos a tener una vida interesante, disfrutable. Entonces, por qué nuestro ego es un problema? Y porque justamente proyecta, vive como una víctima quejándose y echándole la culpa a otros, se siente separado y dividido, no está conectado con nada, no hay un sistema familiar, no hay una programación colectiva, ¿sí? No toma responsabilidad por su vida. Entonces es un ego problemático que va a estar siempre generando estrés, vamos a estar siempre generando cortisol. ¿No, Gloria? Sí, para mí son dos cosas. Quiero nombrarlo de la víctima por la persona que habló ahora, ¿no? Yo creo que la víctima, cuando la reconocemos incluso a nosotros mismos, muchas veces necesita que la abracemos y le demos su lugar y la dejemos llorar y la dejemos quejarse, ¿no? Ahí es donde está la amorosidad, ¿no? No se trata de rechazo, nunca se trata de rechazar, juzgarla, sino integrarla y amarla. Y en un caso de abuso, por ejemplo, con mayor razón hay que sacar toda la emocionalidad que está ahí estancada en ese cuerpo del dolor, ¿sí? Y transitarlo, que yo creo que ese es un tema, de darle lugar a la víctima, incluso así sea comportamental, ¿sí? Yo me he dejado muchas veces en víctima y me doy cuenta que estoy en víctima y me lo permito. Y me quejo, pero es que ya me quejo sola, me quejo conmigo. No le estoy haciendo ruido a nadie, ¿sí? Pero hay momentos en que lo necesito. Entonces yo lo que digo es como poder entablar esa relación con esas partes que siempre era el juicio lo que se iba hacia ellas, ¿no? Sino permitirles ser. Y ya pues en el caso de algo más fuerte, claro que eso hay que hacer un trabajo y hay que darle y se reconoce esa víctima, ¿sí? Y se trabaja. Y en la otra parte, ahora que tú hablas del ego, para mí fue como una claridad cuando logré darme cuenta y entenderlo con mis palabras, que pueden ser de otro también, y yo lo trabajo con las manos, y es, una cosa es la esencia y otra cosa es la personalidad. De donde estamos perdidos es de nuestra esencia y de ese yo superior, de ese yo divino, de ese Dios en mí. Entonces, nosotros nacemos con la esencia, nacemos puros en el trabajo del cuerpo del dolor, o sea, el niño expresa todo, el niño es completo, pero a medida que crece desarrolla esta personalidad. ¿Y la desarrolla para qué? Para sobrevivir y crea esa imagen de sí. A mi mamá le gustan los niños calladitos y entonces voy a ser calladita porque soy tan buena. Y mi mamá me aplaude tanto y le dice a todo el mundo que soy tan maravillosa, entonces yo me vuelvo callada y no pongo límites y no expreso lo que siento y todo me lo llevo hacia adentro y seguramente después desarrollaré tiroides o quién sabe qué. ¿Mm? Entonces en la creación, cuando uno se da cuenta que uno crea una personalidad ni malo ni buena, porque es que yo creo que en lo humano necesitamos una personalidad, porque así nos desarrollamos. Pero cuando ya nuestra esencia o ese yo superior se presenta en nosotros y nosotros lo detectamos, no como el Dios afuera que nos enseñaron, sino nos damos cuenta que eso existe en nosotros y que nos trae calma. Ese poquitico que descubrimos en CMR, en el cuerpo de luz, por ejemplo, en un trabajo después de una contracción, llegar a un cuerpo de luz, ya es una semilla en nosotros. Y entonces siento que precisamente viene el desarrollo de esta parte en mí, que es esencia, y es lo que cuando yo le llamo a eso el despertar. Y ahí está la expansión de la conciencia, cuando yo ya voy siendo más esencia que personalidad, pero no peleo con mi personalidad, no, la incluyo, todo suma en la vida, eso es lo que más hay que tener, y esa es la reconciliación, todo suma, no divide. Dividir es terrible, todo suma, y entonces así se empodera. Entonces, para mí ha sido un trabajo muy lindo y lo trabajo con mis consultantes, eso, es que si ya sentiste tu esencia, ya se plasmó en ti y eso no se te va nunca. Ahora es cómo la haces crecer y cómo permeas incluso ya tu personalidad y ya esa esencia, personalidad, llamémoslo así por darle un nombre, pero realmente cada vez va siendo más tú, quien realmente eres tú. Y entonces esas partes que tenías adentro fragmentadas cada vez van siendo menos.
y de pronto descubres que incluso las que empiezan a salir, no sé Luis, tú me dirás, pero empiezan a salir son como aliadas. Ya no partes que vienen a conflictuarme y a juzgarme y a decirme no puedes, sino unas partes que me dicen, mejor dicho, aliadas. ¿Sí? Es una transformación. Es una transformación. Una alquimia, ¿sí? Aquí hay un comentario de Patricia, dice, yo he sido cliente de Gloria y darle orden a mi vida ayudó al perdón y al equilibrio en mi vida. Lo que nos pasó, sí pasó y pudo no ser bonito. Pero cuando logras paz en tu corazón, ya no importa el pasado. Bueno, gracias. Gracias, Patti, por ese comentario. Y sí, son tránsitos. Es la clave de la paz interior, de la armonía, del disfrute, de la plenitud, es justamente el poder estar presente. Pero no puedo estar presente si estoy herido y el pasado está siempre disparando algo. ¿Sí? Está en el cuerpo del dolor todo el tiempo disparado por cosas que veo, cosas que escucho, recuerdos que me aparecen. Entonces el pasado me controla. ¿Sí? Sanar eso nos empodera y ahí es donde podemos realmente disfrutar y estar en paz con nosotros mismos, que es la paz del empoderamiento, no es la paz de la tumba, ¿sí? Es la paz de la creatividad, es la paz de la libertad, de poder decir lo que quiero y siento, es la paz de poder elegir la gente con la que quiero estar, ¿sí? Estamos hablando de esa paz, ¿no? Que es la que nos da el momento presente. Sí, es la paz de la vida, diría yo, no la paz de la muerte. Para mí en constelaciones esa mirada es maravillosa, o sea, ¿estás mirando a la vida o estás mirando a la muerte? ¿Sí? Y cuando estamos mirando a la muerte, estamos mirando al pasado, definitivamente. Y en la vida estamos cuando nuestra mirada está puesta en el futuro. Entonces, a mí me encanta esa comprensión que hice con Joe Dispenza de vivimos en el pasado lo traemos al presente y proyectamos el pasado en el futuro. Entonces ahí cuando vamos a generar un cambio, nunca. No se logra. Y es darle lugar, ¿no? Yo digo, ir al pasado a reconciliarlo, a resignificar la historia, que eso lo tenemos ahí también dicho, ¿no? Sanar mi historia es resignificar la historia. Ese hecho que yo veía de una forma el observador cambia al observado, o sea, cuando yo veo, transformo. Cuando yo comprendo algo y lo veo diferente, ya lo transformo. Entonces es quitarle el peso al drama, que esa es otra gran palabra, como la víctima para mí, es otro gran tema, o sea, porque cuando estamos en víctima, hablándolo desde el comportamiento, ¿cierto? Lo que hablamos ahora, el drama es muy de la víctima. Y el drama sí que lo alimenta la cultura. Y pues yo estoy en un país que para mí es completamente dramático, de violencia total, de polarización, de violencia. Y salir del drama es uno de los temas. Lograr uno hacer ese salto y no estar en drama. Porque no es necesario estar ahí, pero es un trabajo, el ya no hacer parte de eso, ¿no? Algo que sucede cuando hablamos de la víctima es que algunas personas se conectan con el concepto de víctima de un abuso sexual, de una guerra, de cosas extremas. Y cuando vamos ahí, perdemos la perspectiva de lo que estamos hablando, porque nos estamos enfocando en cada uno de nosotros. ¿Dónde está la víctima en mí? No nos distraigamos en pensar, no, pero el vecino de al lado estuvo en un terremoto y es una víctima. Sí, el vecino de al lado es el vecino de al lado. Y cuanto yo más transforme mi dolor, más compasivo, más considerado, más respetuoso, más amoroso, más amable voy a ser. Y voy a ser capaz de tener y de dar lo mejor de mí al vecino de al lado. Pero no estamos hablando del vecino de al lado. No estamos hablando al que estuvo en una guerra. No estamos hablando de aquella persona que fue
abusada sexualmente la semana pasada y salió en los diarios. Estamos hablando de ti. ¿Eh? Estamos hablando de mí. Gloria está hablando de Gloria. Entonces, si nos distraemos en pensar en eso, ese es el gran truco que tiene la fragmentación interior. Nos distrae, nos entretiene. ¿De qué manera tú vives como una víctima? ¿Cómo pasas tu tiempo internamente y externamente? ¿Estás quejándote de la vida? ¿Las cosas deberían haber sido diferentes? ¿Criticas a la gente alrededor tuyo? ¿Le dices lo que deben hacer? ¿Estás todo el tiempo tratando de empujar tu agenda en la vida de tus hijos, en la vida de tu marido o de tu esposa? Esa es la víctima. La víctima es la persona que no toma responsabilidad por su vida. O sea que estamos hablando de dos víctimas. Habría que ponerle víctima A y víctima B, ¿sí? En este encuentro nos estamos ocupando de víctima A, ¿sí? Esa personita en mí que no agradece, no reconoce la vida que tiene. ¿Eh? Ve la parte que falta del vaso y nunca ve lo que está lleno. Entonces vivo en estado de queja, perenne, constante. ¿Sí? No nos confundamos. Ya podríamos hablar de la víctima B, podríamos hablar en otros eventos, pero fundamentalmente esa es una situación que requiere mucho amor, mucho contenimiento, mucha sanación, ¿sí? Y para nada estamos hablando de esa persona. Qué bueno poderlo aclarar. Sí. Sí, sí, no es lo mismo. Ya estamos en los últimos 10 minutos del encuentro de hoy. Así es. ¿Algún comentario? Más comentarios. Bueno, hay varios comentarios, sería muy largo para leer todos. No sé si quieres que lo haga o los dejamos por responder en las redes. Bueno, tenemos tiempo. Puedes leer los más significativos que nos den. Sí. Déjame buscar aquí. Están justamente en el Zoom. Dice... ¿no? Que no sea más de lo mismo para que no tengamos que reiterar lo mismo. Bueno, aquí Mariel comenta, sí, tan cierto eso de vivir calladita y llevando todo por dentro. Dácil, creo que en referencia al concepto de proyección, dice, estoy parcialmente de acuerdo y me resuenan tus palabras, Gloria, como verdades internas. Pero al mismo tiempo siento que es un arma de doble filo, ya que cuando nos encontramos en un estado de calma y claridad con nuestras emociones y realidad emocional, no nos afecta o no nos tomamos personal lo que sucede en el exterior. Pero la arrogancia, el dolor de los demás sigue estando ahí. Es como decirle a alguien que viene de la guerra o una víctima del holocausto que esto era su proyección. Bueno, ahí es lo mismo, ¿no, Luis? La víctima A y la víctima B. O sea, una víctima de un holocausto es otra cosa. ¿Qué más, Najiba? Por aquí Carolita dice, yo creo que necesitamos de todo lo bueno y de lo no tan bueno. Y el resto tiene que ver con la víctima. Así que yo creo que estamos listos por aquí. Rosaura nos comenta, amo los procesos que nos llevan adentro antes de filosofar y adoctrinar. La práctica, ¿no? La práctica aplicada. Y Elvira también te comenta, me encanta esa parte de Gloria que está presente hoy enseñando desde su experiencia y de su esencia. Gracias. Gracias, Elvira. Me encanta saber que están ahí.
Fíjate que ahorita escuchando los comentarios, ¿no? Como en el tema, esta es la reconciliación, ¿no? Cuando nos dividimos en una opinión en otra, cuando nos parece que es una forma de otra y es buscar en dónde está el punto central, ¿no? En lo que decimos, en lo que opinamos. Sí, el punto central, o sea, en el respeto también por el otro y el dolor del otro, ¿no? Y en el encuentro que ese otro puede realizar en sí mismo cuando yo lo acompaño. Poder detectar en el otro esa división y en dónde está dividido o por qué está dividido y poder acompañarlo en ese juntarse. Porque además esto es increíble, ¿no? Porque yo, ahora que lo hago, me doy cuenta que no hago sino trabajar conmigo misma. Porque es así, porque cada persona que llega está tocando también mi historia de alguna manera. Así. Y de hecho, Gloria, Luis, el hecho de que hayan aparecido dos formas de ver la víctima ha sido importantísimo, ¿no? Porque nos aclara muchísimo el panorama, porque no es que hay una sola opción, ni hay una sola manera de ver las cosas, ni siquiera de sentirlas. El hecho de que yo no esté de acuerdo con algún comentario que tú estés haciendo en este momento, significa que yo estoy presente en lo que estoy sintiendo, porque si no, no me hiciera resonancia, ¿no? Y estar presente ya es un primer gran paso. Es un primer gran paso y es un paso ganado. Es un paso ganado. Y entrar ahí, ¿no? Digamos, no quedarte solo con, Claro. con lo que viste ahí en ese momento, sino entrar a encontrar qué es lo que hay ahí para mí. ¿Sí? Es así. Para... Es un Gloria, primer paso, es un buen primer paso. Sí, súper. Sí, así es. Gloria, Dime, en Luis. los minutos que nos quedan, ¿qué sugerencia le das a alguien que está donde tú estabas hace 10 años atrás? ¿Qué sugerencia le das? Yo le diría lo que yo hice de alguna forma, pero hubiera podido hacerlo mejor y me hubiera evitado tal vez muchas cosas. Y es escúchense, escúchense. Todos tenemos esa voz, lo que pasa es que no la escuchamos, ¿no? Es como esa, lo que tú hablas de la brújula interna, yo no sé, es como esto que está dentro pujando para salir. Si ustedes sienten que quieren algo distinto y que no están contentos con lo que tienen, sigan eso, sientan eso y busquen la forma. Cuando uno busca, encuentra, siempre. Y no hay nada que los limite. Eso de que no hay tiempo y no hay dinero es mentira. Y de verdad se los puedo decir, eso es mentira. Siempre hay tiempo y siempre hay mucho por tomar sin dinero. Cuando uno se abre, uno crea las posibilidades. Cuando uno no se abre, no le llega nada nuevo. Y se repite siempre lo mismo. Entonces lo que les diría es, yo me escuché, me hubiera podido escuchar más, pero creo que así era mi proceso y así correspondía también. Entonces, escúchense, créanse, escuchen esa parte que les está diciendo no y vayan a esa parte a ver si esa parte realmente son ustedes o es tal vez el papá o el abuelo que está diciendo en esta familia jamás se hace eso. O toda esa creencia de tal vez impecabilidad y todo montado detrás de una religión en la que hemos sido criados algunos. Y es entrar en ese mundo, ¿no? Mírense a ustedes mismos, sientan el cuerpo es una gran herramienta. Si uno no está cómodo, el cuerpo no está cómodo. Y ya ahí el cuerpo está dándonos un mensaje. Entonces busquemos la comodidad y el mismo cuerpo nos va a decir, ¿no? El gran eslabón perdido, ¿no? La inteligencia corporal Es que ni total. siquiera sabemos que existe. Sí, y bueno, definitivamente se necesita tomar riesgos. Yo hace muy poco entendí qué es eso que tú nos enseñas de, ¿cómo es? La acción imperfecta. Volar con el avión a medio hacer. Quiero decirles que yo apenas hace como un mes, creo, entendí eso. Porque uno a veces hasta que no lo vive no lo entiende. Entonces, sigo aprendiendo. Y qué maravilla que siga. Soy eterna aprendiz y me encanta. Porque uno nunca se las sabe todas. Entonces está perfecto.
Si no están cómodas, busquen la comodidad. Si sus Maravilloso. vidas no son lo que les gusta, búsquenlo. Busquen en dónde sí les gusta. Yo ahora me dedico a esto y de verdad es como, wow, ¿qué es todo esto que estoy sintiendo? Y cuando yo conocí a Luis, yo estaba muy perdida en esto. Y estaba metida en otro lugar. Pero había algo en mí que hacía algo por hacer y lo seguí. Y me fui a los retiros y hice todo también en constelaciones, yo no sé cuántas formaciones. Yo me la paso haciendo cosas y talleres y escuchando y nutriéndome. ¿De qué te nutres? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Todo eso hace parte de la transformación. Ujú. No sé si respondí lo que preguntaste. Y creo que sí, y creo que es un buen lugar para empezar a cerrar, porque deja a la gente reflexionando, ¿sí? Y tomar riesgos, practicar la acción imperfecta, Mm, está bien equivocarse, aprendemos de lo que nos equivocamos, hacemos corrección de curso y estar muy presente y escucharnos, muy importante. mm, Esa es la clave, ¿no? sí. Estamos escuchando los mensajes que no están en la cabeza, sino que están en el cuerpo. Entonces, ¿cómo Ujú, despertar esa inteligencia corporal para liberar el cuerpo del dolor, para reconectarnos con el cuerpo de luz y para tener una vida de mayor salud y bienestar? sí. Gracias, Gloria. Gracias a ti, Luis, por este espacio. Me encanta, como siempre, Najiba y todos los que están aquí presentes. Qué maravilla lo que construimos aquí en esta hora. De verdad. Así es. Gracias. Gracias, Najiba. Gracias a todos. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Nos vemos la semana que viene, el miércoles próximo. Sí, pendiente igual por las redes como siempre. Ya les vamos Ujú. a avisar de qué se va a tratar este nuevo evento. Pero en principio, conéctate contigo mismo, respira, siente tu cuerpo. Eres el centro del universo para ti mismo. Sin Mm, ti no existe nada para ti. así es, Eres. Un abrazo así es. fuerte, muchas Lo gracias. mismo. Abrazo a todos. Chao, la Gracias. seguimos. Fuerte. Chao, chao. Chao, Chao. chao. Gracias. Chao. Hasta Chao. luego.